¿Qué tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a este su programa Fe y Razón, aquí en María Visión. Soy Jaime Antonio Hernández Orozco y es de verdad un privilegio y un honor el compartir con ustedes este espacio aquí en la televisión. Y como todos los programas, amigos, los invitamos a que nos llamen, a que participen, escribiéndonos a feyrazon@mariavision.com, principalmente para participar en nuestra trivia, que tanto les gusta, de acuerdo a sus correos, y que empezamos con nuestras preguntas pendientes, que tenemos dos. Primera de las cuales, ¿dónde dice la Biblia? Muchos serán lavados, blanqueados y purgados. Los impíos seguirán haciendo el mal. Ningún impío comprenderá nada. Solo los doctos comprenderán. Miren, aquí habla del purgatorio, amigos, para muchos grupos separados de la iglesia que no aceptan esta realidad. Esto lo van a encontrar, amigos, en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 10. Repito, Daniel 12, 10. Segunda pregunta pendiente. ¿Dónde dice la Biblia? Sea su lenguaje sí cuando sí, o no cuando no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. Y esto lo encontraremos, amigos, en Mateo 5, versículo 37. Por cierto, quiero corregir, del programa anterior nos equivocamos, amigos, en la respuesta de una pregunta sobre dónde dice, he ahí el Cordero de Dios, es Juan 1:29. Les pedimos disculpas, habíamos dicho 1:23. Es que repitiendo de sea su lenguaje sí, sí o no, no, lo encontraremos en Mateo capítulo 5, versículo 37, dentro del Sermón de la Montaña. Las dos preguntas para hoy, amigos, si quieren anotarlas, estén atentos. La primera de las cuales dice, gracia de gracias, la mujer pudorosa. No hay medida para apesar a la dueña de sí misma. Qué preciosas palabras para una esposa como Dios manda. Repito, gracia de gracias, la mujer pudorosa. No hay medida para apesar a la dueña de sí misma. ¿Dónde dice esto en la Biblia, amigos? Segunda pregunta para el día de hoy. ¿Dónde dice la Biblia? Desde luego, tiene que haber entre ustedes también disensiones y discusiones, para que se ponga de manifiesto quiénes son de probada virtud entre ustedes. Fíjense, unas palabras, por cierto, de San Pablo. Ahí les damos un pequeño tip. Repito, desde luego, tiene que haber entre ustedes también disensiones y discusiones, para que se ponga de manifiesto quiénes son de probada virtud entre ustedes. O sea, se vale discutir, se vale tener diferentes opiniones. Díganos dónde dice la Biblia esto que acabo de leer. Para entrar de lleno, amigos, nuestros doctores de la Iglesia Católica. Lo estamos recorriendo de uno por uno. Hoy nos toca compartir con ustedes un verdadero doctorzazo. Y estamos hablando de San Buenaventura, amigos. San Buenaventura, Juan de Fidanza, más conocido como San Buenaventura, nació en Bonnoregio, en la Toscana, Italia, en 1221 y murió en Lyon, Francia, el 15 de julio de 1274 a los 53 años de edad. Fue un santo y místico franciscano, obispo de Albano y cardenal italiano que participó en la elección del Papa Gregorio X. Fue discípulo de Alejandro de Hales y llegó a ser general de la orden franciscana. Es doctor de la Iglesia Católica. Se formó en la orden de los frailes menores e impartió enseñanza en la Universidad de París, en la cual estudió. Aunque rechazó ser arzobispo de York, hubo de aceptar la diócesis de Albano. Fue nombrado legado pontificio al Concilio de León. Fue un participante activo en los concilios de la época y destacó en los ataques a las herejías y en las críticas a los cismáticos. San Buenaventura representa la escuela franciscana que, inspirándose en San Agustín, difiere del aristotelismo de los dominicos y sostiene que la filosofía y la razón no se encuentran en el origen de la teología ni culminan el conocimiento de la divinidad, pero sí ayudan en el camino que conduce al alma hacia Dios. Erudito y hombre de gran espiritualidad, de entre sus obras destacan un estudio sobre Pedro Lombardo,
comentarios sobre las sentencias de Pedro Lombardo y también el itinerario del alma hacia Dios. Estudió filosofía y teología en París y, habiendo obtenido el grado de maestro, enseñó con gran provecho estas mismas asignaturas a sus compañeros de la orden franciscana. Fue elegido ministro general de su orden, cargo que ejerció con prudencia y sabiduría. Escribió la vida de San Francisco. Fue obispo y cardenal de la diócesis de Albano y murió en León el año 1274. Escribió muchas obras filosóficas y teológicas. Conocido como el doctor seráfico por sus escritos encendidos de fe y amor a Jesucristo. Lo único que sabemos acerca de este ilustre hijo de San Francisco de Asís, por lo que se refiere a sus primeros años, es que nació en Bagnoregio, cerca de Viterbo, en Italia, en 1221, y que sus padres fueron Juan Fidanza y María Ritela. Después de tomar el hábito en la orden seráfica, estudió en la Universidad de París, bajo la dirección del maestro inglés Alejandro de Hales. Buenaventura, a quien la historia debía conocer después con el nombre de el doctor seráfico, enseñó teología y sagrada escritura en la Universidad de París de 1248 a 1257. A su genio penetrante unía un juicio muy equilibrado que le permitía ir al fondo de las cuestiones y dejar de lado todo lo superfluo para discernir todo lo esencial y poner al descubierto los sofismas de las opiniones erróneas. Nada tiene, pues, de extraño que el santo se haya distinguido en la filosofía y teología escolásticas. San Buenaventura ofrecía todos los estudios a la gloria de Dios y a su propia santificación, sin confundir el fin con los medios y sin dejar que degenerara su trabajo en disipación y vana curiosidad. En 1257, San Buenaventura fue elegido superior general de los frailes menores franciscanos. No había cumplido aún los 36 años y la orden estaba desgarrada por la división entre los que predicaban una severidad inflexible y los que pedían que se mitigase la regla original. Naturalmente, entre esos dos extremos se situaban todas las otras interpretaciones. Los más rigoristas, a los que se conocía con el nombre de los espirituales, habían caído en el error y en la desobediencia, con lo cual habían dado armas a los enemigos de la orden en la Universidad de París. El joven superior general escribió una carta a todos los provinciales de la orden en la Universidad de París para exigirle la perfecta observancia de la regla y la reforma de los relajados, pero sin caer en los excesos de los espirituales. El primero de los 5 capítulos generales que presidió San Buenaventura se reunió en Narbona, en Italia, en 1260, cuando él contaba 39 años de edad. Ahí presentó las reglas que fueron adoptadas y ejercieron gran influencia sobre la vida de la orden, pero no lograron aplacar a los rigoristas. A instancias de los miembros del capítulo, San Buenaventura empezó a escribir la vida de San Francisco de Asís. La manera en que llevó a cabo esta tarea demuestra que estaba empapado de las virtudes del santo sobre el cual escribía. Santo Tomás de Aquino, de hecho, que un día fue a visitar a San Buenaventura cuando éste se ocupaba en escribir la biografía del pobrecillo de Asís, le encontró en su celda sumido en la contemplación. En vez de interrumpirle, Santo Tomás se retiró diciendo: dejemos a un santo trabajar por otro santo. La vida escrita por San Buenaventura, titulada La Leyenda Mayor, es una obra de gran importancia acerca de la vida de San Francisco de Asís, aunque el autor manifiesta en ella cierta tendencia a forzar la verdad histórica para emplearla como testimonio contra los que pedían la mitigación de la regla. San Buenaventura gobernó la orden de San Francisco durante 17 años y se le llama con razón el segundo fundador de los franciscanos. En 1265, a la muerte de Godofredo de Ludham,
el Papa Clemente IV trató de nombrar a San Buenaventura arzobispo de York, pero el santo consiguió disuadirle para que no lo hiciera. Sin embargo, al año siguiente, el Papa y Beato Gregorio X le nombró cardenal obispo de Albano, ordenándole aceptar el cargo por obediencia, y le llamó inmediatamente a Roma. Los legados pontificios le esperaban con el capelo y las otras insignias de su dignidad. Según se cuenta, fueron a su encuentro hasta cerca de Florencia y le hallaron en el convento franciscano de Mugello, lavando los platos. Como Buenaventura tenía las manos sucias, rogó a los legados que colgasen el capelo en la rama de un árbol y que se paseasen un poco por el huerto hasta que él terminase sus labores. Solo entonces San Buenaventura tomó el capelo y fue a presentar a los legados los honores debidos. El Papa Gregorio X encomendó a San Buenaventura la preparación de los temas que se iban a tratar en el Concilio Ecuménico de León acerca de la unión con los griegos ortodoxos, pues el emperador Miguel Paleólogo había propuesto la unión ya al Papa Clemente IV. Los más distinguidos teólogos de la Iglesia asistieron a dicho concilio. Como se sabe, Santo Tomás de Aquino murió cuando se encontraba en camino hacia él. San Buenaventura fue, sin duda, el personaje más notable de la asamblea en ese concilio. Llegó a León junto con el Papa varios meses antes de la apertura del concilio. Entre la segunda y la tercera sesión, reunió también al capítulo general de la Orden de los Franciscanos y renunció al cargo de superior general. Cuando llegaron los delegados griegos, el santo inició las conversaciones con ellos y la unión con Roma se llevó a cabo. En acción de gracias, el Papa cantó la misa el día de la fiesta de San Pedro y San Pablo. La epístola, el Evangelio y el credo se cantaron en latín y en griego, y San Buenaventura predicó en la ceremonia. El doctor Seráfico murió durante las celebraciones de dicho concilio la noche del 14 al 15 de julio. Ello le ahorró la pena de ver a Constantinopla rechazar la unión por la que tanto había trabajado. Quiero decirles, amigos, en un breve paréntesis, que esta separación que había ocurrido en el año 1054 permaneció así, en cisma, amigos, hasta Juan Pablo II, que fue quien volvió a suavizar esta relación con las iglesias ortodoxas, con quienes ya se ha terminado en principio el problema que existía. Y ahora estamos en camino de volver a vivir fraternalmente al 100%. Sin embargo, dice aquí que el doctor Seráfico, es decir, San Buenaventura, dedicó mucha parte de su vida a este asunto. Sin embargo, después de muerto, encontramos que se dio reversa a los acuerdos ya alcanzados. Y dice aquí, Pedro de Tarantais, el dominico que ciñó más tarde la tierra pontificia con el nombre de Inocencio V, predicó el panegírico de San Buenaventura y dijo en él: cuantos conocieron a Buenaventura le respetaron y le amaron. Bastaba simplemente con oírle predicar para sentirse movido a tomarle por consejero, porque era un hombre afable, cortés, humilde, cariñoso, compasivo, prudente, casto y adornado de todas las virtudes, decía este Pedro de Tarantais. No contento con transformar el estudio en una prolongación de la plegaria, consagraba gran parte de su tiempo a la oración propiamente dicha, convencido de que esa era la llave de la vida espiritual, porque como lo enseña San Pablo, solo el Espíritu de Dios puede hacernos penetrar sus secretos, designios y grabar sus palabras en nuestros corazones. Tan grande era la pureza e inocencia del santo que su maestro Alejandro de Hales afirmaba que parecía que no había pecado ni el de Adán en él. El rostro de Buenaventura reflejaba el gozo, fruto de la paz en que su alma vivía, como el mismo santo escribió cuando decía: el gozo espiritual es la mejor señal de que la gracia habita en un alma. El santo
no veía en sí más que faltas e imperfecciones, y por humildad se abstenía algunas veces de recibir la comunión, por más que su alma ansiaba unirse al objeto de su amor y acercarse a las fuentes de la gracia. Pero un milagro de Dios permitió a San Buenaventura superar tales escrúpulos. Las actas de canonización lo narran así, y dice esta narración: desde hacía varios días no se atrevía a acercarse al banquete celestial, pero cierta vez en que asistía a la misa y meditaba sobre la pasión del Señor, nuestro Señor, para premiar su humildad y su amor, hizo que un ángel tomara de las manos del sacerdote una parte de la hostia consagrada y la depositara en su boca. A partir de entonces, Buenaventura comulgó sin ningún escrúpulo y encontró en la Santa Comunión una fuente de gozo y de gracia. El santo se preparó a recibir el sacerdocio con severos ayunos y largas horas de oración, pues su gran humildad le hacía acercarse con temor y temblor a esa altísima dignidad. La Iglesia recomienda a todos los fieles la oración que el santo compuso para después de la misa. San Buenaventura se entregó con entusiasmo a la tarea de cooperar a la salvación de sus prójimos, como lo exigía la gracia del sacerdocio. La energía con que predicaba la palabra de Dios encendía los corazones de sus oyentes. Cada una de sus palabras estaba dictada por un ardiente amor. Durante los años que pasó en París, compuso una de sus obras más conocidas, el comentario sobre las sentencias de Pedro Lombardo, que constituye una verdadera suma de teología escolástica. El Papa Sixto IV, refiriéndose a esa obra, dijo que la manera como se expresa sobre la teología indica que el Espíritu Santo hablaba por su boca. Los violentos ataques de algunos de los profesores de la Universidad de París contra los franciscanos perturbaron la paz de los años que Buenaventura pasó en esa ciudad. Tales ataques se debían en gran parte a la envidia que provocaban los éxitos pastorales y académicos de los hijos de San Francisco, ya que la santa vida de los frailes resultaba un reproche constante a la mundana existencia de otros profesores. El líder de los que se oponían a los franciscanos era Guillermo de Saint-Amour, quien atacó violentamente a San Buenaventura en una obra titulada Los peligros de los últimos tiempos. San Buenaventura tuvo que suspender sus clases durante algún tiempo y contestó a los ataques con un tratado sobre la pobreza angélica, con el título de Sobre la pobreza de Cristo. El Papa Alejandro IV nombró a una comisión de cardenales para que examinasen el asunto en Anagni, con el resultado de que fue quemado públicamente el libro de Guillermo de Saint-Amour. Fueron devueltas sus cátedras a los hijos de San Francisco y fue ordenado el silencio a sus enemigos. San Buenaventura escribió un tratado sobre la vida de perfección, destinado a la beata Isabel, hermana de San Luis IX de Francia, y a las clarisas pobres del convento de Longchamps. Otras de sus principales obras místicas son el Soliloquio y el Tratado sobre el Triple Camino. Es conmovedor el amor que respira cada una de las palabras de San Buenaventura. Juan Gerson, el erudito y devoto canciller de la Universidad de París, escribe a propósito de las obras de San Buenaventura y dice: a mi modo de ver, entre todos los doctores católicos, Eustaquio, que así se dice el nombre de Buenaventura en griego, es el que más ilustra la inteligencia y enciende al mismo tiempo el corazón, decía este gran autor. Y en otro libro comenta también: me parece que las obras de Buenaventura son las más aptas para la instrucción de los fieles, por su solidez, ortodoxia y espíritu de devoción. Buenaventura se guarda cuanto puede de los vanos adornos y no trata de cuestiones de lógica o física ajenas a la materia. No existe doctrina más sublime, más divina y más religiosa que la suya, decía este gran autor. Estas palabras se aplican sobre todo a los tratados espirituales, que reproducen sus meditaciones frecuentes
sobre las delicias del cielo y sus esfuerzos por despertar en los cristianos el mismo deseo de la gloria que a él le animaba. Como dice San Buenaventura en un escrito, Dios, todos los espíritus gloriosos y toda la familia del Rey Celestial nos esperan y desean que vayamos a reunirnos con ellos. Es imposible que no se anhele ser admitido en tan dulce compañía. Pero quien en este valle de lágrimas no haya tratado de vivir con el deseo del cielo, elevándose constantemente sobre las cosas visibles, tendrá vergüenza al comparecer a la presencia de la corte celestial. Según San Buenaventura, la perfección cristiana, más que en el heroísmo de la vida religiosa, consiste en hacer bien las acciones más ordinarias y pequeñas de cada día. Vaya consejo, amigos. Y dice, he aquí sus propias palabras. Y dice San Buenaventura, miren qué precioso. La perfección del cristiano consiste en hacer perfectamente las cosas ordinarias de cada día. La fidelidad en las cosas pequeñas es una virtud heroica. En efecto, tal fidelidad constituye una constante crucifixión del amor propio, un sacrificio total de la libertad, del tiempo y de los afectos, y por ello mismo establece el reino de la gracia dentro del alma del creyente. Casi 500 sermones de San Buenaventura se han conservado, la mayor parte de ellos anotados por sus oyentes. Se cuenta que, como superior general, fue un día a visitar al convento de Foligno. Cierto frailecillo tenía muchas ganas de hablar con él, pero era demasiado humilde y tímido para atreverse. Pero en cuanto partió San Buenaventura, el frailecillo cayó en la cuenta de la oportunidad que había perdido y echó a correr tras de él y le rogó que le escuchase un instante. El santo accedió inmediatamente y tuvo una larga conversación con aquel frailecillo a la vera del camino. Cuando este frailecillo partió de vuelta al convento lleno de consuelo, San Buenaventura observó ciertas muestras de impaciencia entre los miembros de su comitiva y les dijo sonriendo: hermanos míos, perdónenme, pero tenía que cumplir con mi deber, porque soy a la vez superior y siervo, y ese frailecillo es a la vez mi hermano y mi amo. La regla nos dice: los superiores deben recibir a los hermanos con caridad y bondad, y portarse con ellos como si fuesen sus siervos, porque los superiores son, en verdad, los siervos de todos los hermanos. Y vaya que él había escrito esta regla, amigos, y era lógico y congruente que él la viviera antes que todos. Así pues, como superior y siervo, estaba yo obligado, decía, a ponerme a la disposición de ese frailecillo, que es mi amo, y a tratar de ayudarle lo mejor posible en todas sus necesidades. Tal era el espíritu con que el santo gobernaba su orden. Cuando se le había confiado el cargo de superior general, pronunció estas palabras y decía: conozco perfectamente mi incapacidad, pero también sé cuán duro es dar coces contra el aguijón. Así pues, a pesar de mi poca inteligencia, de mi falta de experiencia en los negocios y de la repugnancia que siento por el cargo, no quiero seguir opuesto al deseo de mi familia religiosa y a la orden del sumo pontífice, porque temo oponerme con ello a la voluntad de Dios. Por consiguiente, decía San Buenaventura, tomaré sobre mis débiles hombros esa carga pesada, demasiado pesada para mí. Confío en que el cielo me ayudará y cuento con la ayuda de todos ustedes que podrán prestarme. Estas dos citas revelan la sencillez, la humildad y la caridad que caracterizaban a San Buenaventura. Y aunque no hubiese pertenecido a la orden seráfica de los franciscanos, habría merecido el título de doctor seráfico por las virtudes angélicas que realizaba en su saber y en su actuar. Y sabemos que San Buenaventura, como dijimos, se es considerado el segundo fundador de la Orden de San Francisco. Y queridos amigos, ahí dejamos por el momento esta biografía de este gran santo, San Buenaventura,
Recuerden que estamos recordando a los doctores de la iglesia no como meras anécdotas o como biografías de personas del espectáculo, sino para ver ejemplos de vida, amigos, que nos puedan ayudar a nosotros en este tiempo, que nos puedan ayudar a nosotros en nuestras luchas interiores, en nuestros miedos, en nuestros temores, y ver cómo ellos lo superaron con la plena felicidad de contar con el Espíritu Santo. Así es de que tomémoslos como verdaderos amigos, recémosles, amigos, invoquémoslos a estos doctores para que ayuden a la iglesia de nuestros días, a nuestras personas, nuestras familias y la iglesia de hoy. Y seguramente ellos vendrán en nuestra ayuda si nosotros de corazón los invitamos a ello. Pero vayamos a un breve corte. Escríbanos a feyrazon@mariavision.com. Volvemos, no se vayan. Quien proclame mi gran misericordia, yo mismo lo protegeré a la hora de la muerte, como mi propia gloria. Y aunque los pecados del alma sean negros como la noche más oscura, cuando el pecador se vuelve a mi misericordia, me da la más grande gloria, y es la gloria de mi pasión. Cuando el alma alaba mi bondad, el demonio sale huyendo y regresa al mismo fondo del infierno. Amigos y amigas de Mariavisión, un elemento importante en la devoción a la Divina Misericordia es la propagación de la Divina Misericordia, que conlleva una promesa expresada por nuestro Señor a Santa Faustina y dirigida a todos nosotros los cristianos. El Señor prometió que todo aquel que propague la devoción a la Divina Misericordia lo protegerá durante toda la vida, como lo hace la madre con su niño recién nacido. En la hora de la muerte no será el Señor para quien propague su devoción juez, sino Salvador. Lo esencial del culto a la Divina Misericordia consiste en la confianza hacia Dios, que es bueno, y también la misericordia hacia el prójimo. Nuestro Señor le dijo a Santa Faustina: tienes que hacer obras de misericordia, no puedes excusarte ni justificarte. Por lo tanto, aprovechemos el tiempo que Dios nos da para difundir la buena noticia de que Dios es amor, de que Dios es bueno, de que Dios es misericordioso con todos. Mariavisión te sigue invitando a compartir la mesa. Únete a nuestro desayuno mensual de oración, una oportunidad de convivir, de orar juntos y alimentarnos de la palabra del Señor. Nutre tu